uno de los temas que venimos desarrollando, o sea, cuando analizamos el aumento de la pobreza, de la indigencia, las acciones del gobierno, a quién tienen como blanco predilecto para descargar toda su crueldad. Bueno, comenzamos señalando a las jubiladas, a los jubilados, por supuesto a los sectores más históricamente vulnerados. Y ya en campaña venía anticipando Javier Milei el desprecio hacia los migrantes, ¿no? Y en las últimas semanas, bueno, incrementó eso. La semana pasada compartíamos información respecto de la intención de liberar el cobro de aranceles tanto en salud como en educación para los migrantes. Nosotros vamos a hablar con Zulema Montero. Zulema Montero es presidenta de la asociación Yana Pacuna, que trabaja obviamente la situación migrante en el país, para que nos cuente de primera mano qué es lo que pasa con el mundo migrante en Argentina, con estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional, porque uno no deja de sorprenderse, ¿no? Y alarmarse ante esta situación. Zulema, un gusto charlar contigo acá en Ciudad de Espeña, Cachonápoli, te saludamos desde Urbana TV. Muy buenas tardes, pues, a Urbana TV. Gracias por darme la oportunidad de poderme dirigir con algunas palabras a través de este canal importante. ¿Cómo han tomado el conjunto de medidas que viene desarrollando el gobierno? ¿Cómo se está viviendo en la población migrante el día a día y sobre todo a partir de los anuncios que se vivieron la semana pasada? Hay una política de persecución muy clara, se vive en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires gravemente, cuando uno observa lo que pasa con los vendedores ambulantes, por ejemplo. Pero a esas situaciones puntuales se le agrega esta cobertura y este estímulo a nivel nacional cuando dice, bueno, nada, los migrantes ahora que paguen porque son los culpables de todos nuestros males son los migrantes que vienen a sacarnos lo que es nuestro. Bueno, lamentablemente estamos con este gobierno que arremete contra los derechos de los más vulnerables y entre esos estamos también los migrantes, que prácticamente los migrantes venimos a trabajar, no hacemos otra cosa y pagar los impuestos, por supuesto. Bueno, no nos sorprende mucho porque ya vivimos con Macri también, que sacó el decreto 70-2017 para expulsar migrantes. Y ahora nuevamente este gobierno, a través de su vocero, hace el anuncio de que tomarán medidas contra los migrantes, que se arancelará la educación, la salud para extranjeros. Bueno, pero esto hay que entenderlo de que según el anuncio que han hecho, todavía es un anuncio, no salió ningún decreto, no se publicó en el boletín oficial, de que se tomarán estas medidas con los extranjeros no residentes, lo que equivale a decir con las personas que aún no han iniciado su trámite. Pero no estaríamos comprendidos dentro de estos impedimentos las personas que tenemos la residencia temporaria o la residencia permanente, que es la generalidad, ¿no? Eso es uno de los aspectos que ha anunciado, pues que esto contradice totalmente a la Constitución Política del Estado, al preámbulo, al artículo 14, 20, y asimismo a la Ley de Migraciones 25.871, que establece en su artículo 4 el derecho a la migración como un derecho inalienable de la persona humana. Y esta ley, bueno, está conceptuada como una de las mejores leyes del mundo, ¿no? La 25.871, que Macri en su gestión quiso perforarla con el decreto 70-2017, pero gracias a las movilizaciones de los propios migrantes, el apoyo de los organismos de derechos humanos nacionales como internacionales, pudimos revertir este decreto que permitía la expulsión de migrantes, que implicaba la separación de familia, porque una expulsión implica el alejamiento del padre o de la madre y quedan los niños con el otro progenitor. Bueno, los traumas que se les ocasiona a estos niños a veces son incluso
irreversibles, ¿no? Es tremendo el Ahora, hecho de una Zulema, expulsión. ¿existe de verdad una situación más preocupante o una sensación que tenemos quienes miramos afuera o de verdad en las diversas colectividades ha habido un cambio y cuál fue, cuál es qué es lo que se está viviendo hoy a lo largo de este año con el impulso que da el gobierno a la relación de la sociedad argentina para con los migrantes? ¿Existe ese cambio? ¿Existe ese día a día más difícil? Por supuesto que sí, la crisis económica también nos toca a los migrantes, especialmente a los más vulnerables. Se han suprimido muchos beneficios sociales que recibían los migrantes, bueno, y cada vez más se controla más, por ejemplo, una persona que viaja a visitar a su familia, al país de origen, cuando retorna dentro de, muchas veces los ingresos no se registran siempre y ellos detectan que esa persona no ha sido registrada en migraciones, automáticamente están suspendiendo los beneficios sociales que reciben, como el aguache y otros. Asimismo, ha habido supresión de muchos servicios sociales que se prestaba sobre todo a las mujeres solas con niños en los casos de violencia. Asimismo, se ha dejado de dar alimentos a los comedores populares, porque los migrantes tenemos que pensar que no vienen porque tienen plata, sino hay migrantes que están en estado de vulnerabilidad, igual que los pobres, o sea, llegan a ser los pobres también de la Argentina. Entonces, en lo social, en lo económico, nos afecta las políticas de este gobierno, nos va afectando. Y ahora con estas últimas medidas que anuncia, pero pues aún más los migrantes están sumamente preocupados algunos, por ejemplo, lo que nos preocupa es de que a un migrante que se le encuentre cometiendo un delito directamente va a ser expulsado y sin derecho a reingreso al país, y que atente no solamente contra un ilícito, sino también que atente contra el Estado. Entonces acá indirectamente nos están diciendo, ustedes no participen en las marchas, ojo que podemos detenerlos y expulsarlos. Y eso nos preocupa porque también las movilizaciones son en defensa de los derechos de las personas, cuando los derechos están siendo vulnerados, ¿no? Entonces, es una continuación, creo, de la política antipiquete que quiere ejercer y en específicamente con los migrantes, cuando los migrantes no somos delincuentes, no nos pueden equiparar a delincuentes, los migrantes somos trabajadores con dignidad, aportamos, todos pagamos nuestros impuestos y vemos que los migrantes están en tareas tal vez que los nacionales no los realizan, como están en la construcción, en la producción agrícola, fruticultura, etcétera, y también en el trabajo textil. Últimamente los bolivianos son los mayores productores textiles en la República Argentina, ¿no? Así tenemos los grandes mercados de la salada que abastecen ¿Y a todo el interior del país. cómo impactan estas políticas, este clima represivo que se observa y que se siente respecto particularmente hacia el sector migrante, en lo que tiene que ver con la organización, con la participación de ese sector en la defensa de sus derechos, de sus intereses? Bueno, se siente porque ahora no, los migrantes, muchos están en las organizaciones sociales, organizaciones de base, entonces ya no se pueden más realizar estas protestas y bueno, lo que más se siente, podría decir, en la supresión de políticas públicas, como por ejemplo el programa Acompañar, que servía a las mujeres víctimas de violencia, una asistencia económica no existe más, se ha reducido el personal para atender los casos de violencia, eh, no existen más informes socioambientales que se hacían por los atajos, por ejemplo, han sido suprimidos. Entonces hay muchas situaciones y otra cosa que nos ha afectado también grandemente es el incremento de los aranceles a los migrantes. Imagínense, de 3.000 pesos que se pagaba, de pronto se va a 50.000 pesos. El derecho de interponer un recurso también es 50.000 pesos, entonces eso afecta a la economía. Entonces, lo que va a implicar que muchas personas no, tal vez tengan que tomar otras opciones, tal vez de retornar al país de origen, porque hay personas que realmente con la crisis económica les está costando sobrevivir.
Bueno, Zulema, gracias por este contacto. Nosotros una temática que abordamos habitualmente por el origen del canal, que está acá en el barrio Padre Carlos Mujica, donde el tema de las comunidades, de las colectividades es una realidad bien presente. Así que te vamos a volver a contactar seguramente en otro momento. Bueno, les agradezco. Hasta luego. Un gran saludo, gracias. Gracias, igualmente para Ahí ustedes. Hasta luego. estaba Zulema, entonces, contándonos un poco algunas de las realidades de lo que se vive en el mundo de la inmigración, de los migrantes.